Derecho, profesor de Propiedad Intelectual en pregrado y posgrado en diferentes universidades, entre ellas la Universidad de La Sabana, la Universidad de los Andes, la Universidad Santo Tomás, y es socio de Martínez Paz Consultor. Doctor Juan Carlos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Pablo, por su generosa presentación. Al presidente Secolda, doctor Julián David Ruiz. Muchas gracias también por permitirnos estar aquí, justamente articulando un panel que resulta de por demás interesante. Nosotros nos aproximamos siempre al estudio del derecho de autor desde diferentes horizontes. Y justamente uno de esos horizontes es la explotación económica que tienen las obras y cuál es esa tensión que se puede llegar a suscitar con otros actores de importancia también para el derecho intelectual. Esa triada autor, titular y usuario evidentemente está constantemente en conversación. Y creo que las limitaciones y excepciones están llamadas a clarificar algunos de esos aspectos conflictivos que surgen entre esas triadas. A partir de ahí, hoy en este panel vamos a abordar desde tres perspectivas diferentes algunas cuestiones de actualidad en materia de limitaciones y excepciones. En primer lugar, nos acompañan en la mesa la doctora Patricia Rengifo, socia de Propiedad Intelectual, Industrial, Derecho Audiovisual, Derecho al Entretenimiento, Startups, Innovación y Emprendimiento de la firma internacional Exige Colombia, con más de 16 años de experiencia profesional en este sector, liderando y estructurando asesorías legales y de business advice para productoras audiovisuales nacionales y extranjeras. También tiene experiencia como productora ejecutiva de cine y es coproductora de las películas Manual Forever, seleccionada en el March to Films, y vendidas en Netflix en 2015, ¿no? Junto a ella estará el doctor Juan Fernando Córdoba Marantes, quien nos acompañará con una presentación sobre limitaciones y excepciones en el contexto de ciencia abierta. El doctor Juan Fernando es doctor en Derecho por la Universidad Austral, Master of Law de la Universidad Queensland, Australia, es el nuevo vicerrector de profesores de investigación de la Universidad de La Sabana, y debo decirlo, es uno de los culpables que yo haya tenido una formación profesional hacia la propiedad intelectual, en concreto del derecho de autor. Es mi profesor, o fue mi profesor, y pues ha estado con formación en estas temáticas en diferentes universidades, tanto europeas, americanas, Australia incluso, y actualmente pues su tesis doctoral justamente se enfocó en las limitaciones y excepciones en el derecho de autor y algunas discusiones en torno a él. Y en remoto nos va a acompañar Juan Sebastián Sánchez con una presentación sobre limitaciones y excepciones a partir de los debates actuales que se están dando en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El doctor Sebastián es abogado de la Universidad del Bosque, candidato a magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina, y además es profesor de diferentes universidades, tanto en Argentina como en Colombia, de las que destacan, en nuestro caso, la Universidad de La Sabana con el curso Harvard que hicimos en Colombia con la Universidad de Harvard. En ese orden de ideas, y para no tener mayores preámbulos, quisiera yo invitar a Patricia para que nos hablara ahora del régimen de limitaciones y excepciones de cara al proceso de clearance en el audiovisual. Patricia, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerle a Julián y a Secolda por la invitación. Es muy raro y muy emocionante volver a tener gente enfrente para dar una charla de estas. Ya estaba acostumbrada al Zoom y a verme yo misma a la cara, entonces muy contenta de estar acá. No sé si ya están viendo la presentación. Bueno, yo voy a empezar a hablar y me aviso aquí cuando esté la presentación. Bueno, básicamente cuando... Listo. Básicamente cuando empezamos a hablar del tema de limitaciones y excepciones del derecho de autor,
pensaba que sería muy interesante traerles una perspectiva práctica de algo que nosotros hacemos en la oficina todos los días. Evidentemente ya hemos tenido una serie de charlas y de contenidos muy valiosos en temas de jurisprudencia, en tema de, por ejemplo, que estábamos hablando en la sesión de doctor Carlos, por ejemplo, sobre todo los hitos jurisprudenciales que ha tenido en Colombia con respecto a este tema. Y básicamente quería traerles en el proceso de clearance cómo nosotros desde la oficina todo el tiempo estamos tratando el tema de excepciones y limitaciones, tanto de clearance de obras audiovisuales como de temas de podcast o de obras multimedia. Entonces, les traje esta infografía. Esto está tomado del Instituto Erich Pommer, que es un instituto alemán, donde recientemente incluso hice un curso de clearance, justamente para mejorar el tema del proceso que nosotros surtimos cuando nos entregan una obra audiovisual que debemos entregar clear, que les voy a explicar en qué consiste esto. Y básicamente, cuando vemos esta presentación, vemos que hay varios ítems que tenemos que mirar en un proceso de clearance de una obra audiovisual, y aplica igual para una obra de podcast o una obra multimedia. Tenemos toda la parte, obviamente, de guiones, de música, de archivos, de temas, por ejemplo, noticiosos, periódicos que se vayan a utilizar, obras de arte que aparecen atrás en los planos de una obra audiovisual. Tenemos también todo lo que tiene que ver con marcas, nombres, establecimientos de comercio. Tenemos todo lo que tiene que ver con derechos de imagen, el nombre de las personas, el derecho de imagen, la voz para podcast, y todo lo que tiene que ver con la parte de ficcionalización de hechos reales. Entonces, cuando arrancamos un proceso de clearance, y les cuento un poco rápidamente en qué consiste, las obras audiovisuales obviamente tienen varios orígenes o varias formas de realizarse. Puede ser una obra audiovisual colombiana, cuyo productor es colombiano y se va a sujetar obviamente a la ley colombiana para todos los procesos de producción, incluido obviamente el tema legal. Pero cuando tenemos una producción, por ejemplo, encargada por una plataforma extranjera, empiezan a surgir estos temas en limitaciones y excepciones que suelen ser muy relevantes. ¿Por qué? Porque cuando una plataforma como Amazon, Netflix, etcétera, encarga una obra audiovisual a una productora colombiana, lo que le pide a esa productora es: usted entrégueme la producción clear, es decir, libre de riesgos legales por reclamación de terceros, por cualquiera de estos ítems que estamos viendo acá. Es decir, si a mí me llega una reclamación como Amazon de una obra artística que estaba en uno de los planos de la obra audiovisual, yo como productora nacional tengo que responder por esa reclamación, tanto en términos no económicos, si hay una indemnización, y en todo el proceso judicial que pueda surtirse. Entonces, cuando nos llegan estos ítems, por ejemplo, de clearance, hay varios procesos. Lo primero es que leemos el guión, y cuando leemos el guión hacemos un desglose de todas las posibles escenas problemáticas. Y aquí la primera pregunta va a ser interesante para el tema de limitaciones y excepciones, si se trata de una obra de ficción o si se trata de una obra documental. Y les voy a dar mi opinión porque esto aplica para el tema de limitaciones y excepciones. Y ahí en el intermedio hay de todo: docu-reality, docu-seguimiento, docu-ficción, donde tenemos una mezcla de dos cosas. Ahora estamos haciendo una docu-ficción que es sobre posesiones demoníacas, que está en el tema medio. Entonces tenemos imágenes de archivo, ya se imaginarán de qué. En las imágenes de archivo tenemos cuadros y tenemos personas, entonces tenemos el tema de no, puedo poner o no la imagen de esta persona, me aplica o no me aplica el régimen de limitaciones y excepciones, y cómo lo voy a aplicar en el proceso de clearance. Y aquí está el primer gran dilema, y es cuando mira la plataforma extranjera que tiene de pronto tal vez el fair use o tiene otras modalidades para limitar esos usos, cuando me trasladan a mí ese trabajo, ellos se encuentran muchas veces que en Colombia le ponemos mucho problema a los procesos de clearance. Es decir, yo cuando reviso le digo: mira, esos cuadros hay que blurearlos, hay que quitarlos, hay que desenfocarlos, y empieza toda la discusión de contenido. Lo hablamos en el almuerzo. Si ustedes, por ejemplo, están viendo una serie que les encanta y de repente ven que detrás del personaje hay un cuadro todo blureado, pues les va a sacar de tono, ¿no? Si estamos viendo Game of Thrones y el dragón está blureado, bueno, es raro. Entonces realmente ahí es donde vamos a intentar, desde el punto de vista jurídico, cómo trabajamos en todo el contenido. Entonces, los usos honrados. A mí me gusta mucho la regla de los 3 pasos. Obviamente nosotros la aplicamos cuando empezamos a hacer estos procesos de clearance. Esto aplica igual cuando son obras audiovisuales o de podcast, por ejemplo, multimedia. Arrancamos a revisar el uso de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, y lo estábamos discutiendo ahora en el caso que hablaremos, por ejemplo, de Mazón contra Caracol, y es: ¿cómo puedo yo analizar cuando hago un proceso de clearance que ese uso de ese cuadro o de ese elemento que está detrás puede atentar contra los intereses del titular? Entonces aquí creo que hay que hacer una pausa y hay que pensar de qué lado estamos. Evidentemente, todo el tema de derechos de autor siempre es un balance entre los derechos del titular de la obra y los derechos de la sociedad, digamos, en poder adquirir esas obras o poder usar esas obras o poder generar nuevas obras.
Y obviamente el tema de crear obras audiovisuales que implican utilizar muchísimas otras obras. Imagínense cuando ustedes ven una película, ¿qué hay ahí? Hay un guión, hay música, hay cuadros, hay un montón de elementos que ustedes si se ponen a detallar son millones. Y obviamente acá vemos que, por ejemplo, vamos al tema de la regla de los 3 pasos y decimos, siempre es un caso a caso. No existe una regla general. Yo no puedo simplemente responderle al cliente fresco, todo lo que aparezca atrás, que esté a menos de 2 segundos, está frío. Eso no existe. Aquí, como ya sabemos, el tema de la gran leyenda urbana de la música, que en algún momento se volvió, que todo el mundo lo decía y era, a mí me discutían los clientes, Patricia, es que tú no sabes, si se usa menos de 3 segundos no hay que pagar. Yo decía, eso es mentira, muéstrame dónde dice. Pero eso se volvió algo que todo el mundo pensaba que era real y lo discutían. Incluso muchas producciones usaban esa regla como una limitación y excepción, pero la ley nunca lo ha contemplado. Entonces, siempre es un caso especial y evidentemente cuando hacemos el clearance, cada obra va a ser distinta, no solamente por su género, sea género ficción o documental o intermedio, sino también por el uso que se hace de esa obra. Entonces, si yo tengo una historia de vaqueros y el cuadro es de caballos, por ejemplo, cuando hablemos de este caso, pues hay una relación entre ese cuadro y la historia. O incluso si tengo un cuadro que está en archivo, que me está pasando hoy en día con el archivo que estoy haciendo, tengo un archivo de posesión demoníaca, que hay que hacerle blur a todo el mundo porque evidentemente es un tema muy delicado, pero hay un cuadro al lado. Entonces yo llamo y le digo a la gente de contenido, hágale blur al cuadro también, y me dicen, no, se va a ver horrible porque tras de que le hago blur a la gente, le hago blur al cuadro, ¿cómo podemos hacer para obtener una licencia? Entonces empieza el tema de, ¿podemos identificar al autor de ese cuadro? Y si es material de archivo, ¿quién me entregó el material de archivo? ¿Esto de dónde vino? ¿Es en Colombia? ¿Es en México? ¿Es en Estados Unidos? Imagínense uno buscando el cuadro de Virgen con bebé en internet para saber si encuentra al autor. Es imposible. En algunos casos hemos logrado, por ejemplo, les puedo decir que hicimos hace poco un clearance para una obra documental de la selección de fútbol que está en Amazon. Y básicamente ellos descansan en un hotel. Y claro, todas las escenas documentales en el hotel están repletas de cuadros y me decía el productor, ya rodamos, no los quitamos, ahí están, y yo le decía, pues intentemos averiguar con el hotel, y vimos con la artista, la busqué, la llamé, firmamos una licencia, y ella estaba feliz de que los cuadros iban a salir. Pero esa es la otra cosa, no sabemos si al artista le va a gustar que sus cuadros salgan. Muchas veces asumimos que sí, se va a estar feliz, que el cuadro está en Amazon, está en Netflix, pero puede que no. Y puede que incluso considere que la relación de su cuadro con la obra daña y afecta su reputación. Entonces, pongan el ejemplo que les pongo de este caso de las posesiones demoníacas. Ese cuadro no tiene la culpa de estar ahí, pero el artista bien podría sentirse difamado y afectado por haber vinculado su obra artística con el contenido. Entonces, siempre es un caso a caso. Que no se atente contra la normal explotación de la obra. Entonces, claro, una obra artística, entramos en todo ese dilema de cuál es la vocación de la obra artística. Cuando yo compro una obra privada, digamos, cuando yo compro la pintura y la pongo en mi casa, y eso nos pasa, imagínense en locación. Yo sé que soy muy técnica, pero es que mi tema me gusta. Pero digamos ustedes en locaciones, ustedes tienen una obra audiovisual con 300 locaciones. Las locaciones uno le dice a la gente de locaciones, quítenles todo, déjenlas en blanco, paredes blancas, y solamente lleven los cuadros que usted licenció, o que mandó a pintar, o que usted pintó y me dio el release. Pero eso es muy complejo. Entonces cuando llegamos a locaciones ambientadas, por ejemplo, locaciones con grafitis, o locaciones con mobiliario, tenemos una reclamación por una puerta que aparentemente tiene unos elementos artísticos que la configuran como una obra. Entonces, llegar a probar efectivamente cuál sería la explotación normal de esa puerta y cuánto me vale a mí en un proceso de indemnización o de reclamación, cuánto debo yo reconocerle a ese titular del derecho. Y luego, que tal limitación no cause perjuicios justificados o legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. Para mí, por ejemplo, el tema de la música es clarísimo. Si yo tengo música sincronizada en el audiovisual, todos sabemos ya, y creo que no hay ninguna excepción que aplica, buscamos al titular, editora, sello discográfico y se negocia el uso de la canción. O si no se puede negociar, se quita. En el tema de la música creo que estamos un poco más adelante con ese tema y la gente lo tiene mucho más incorporado. Pero miren que en el tema de las obras artísticas no. La gente todavía compra el cuadro y cree que porque el cuadro está en su casa y ruedan en su casa, al autorizar la locación, están autorizando el uso del cuadro. Y en esta sentencia de la teoría de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del caso de Mazó, hablan justamente de cuando Caracol hizo el contrato con la bodega o con la gente que le prestó, que le dio los elementos de arte, eso no le estaba dando la autorización. Entonces ahí también hay un tema interesante con el tema de las obras. Y obviamente el uso honrado, lo que no interfiere con la explotación normal de la obra, ni causa un perjuicio razonable, pues, es lo que venimos viendo. Entonces, básicamente les traje algunos ejemplos muy concretos. Obviamente nosotros usamos un montón de excepciones y limitaciones. Es lo que nos toca hacer porque es nuestro trabajo.
porque al final nosotros tenemos que entregarle al cliente una obra CLIP. ¿Y cómo se entrega esa obra CLIP? Es un Excel con un timecode segundo a segundo de cuadro pintado por Patricia Rengifo, adjunto a la licencia. Cuadro, no tenemos release, blurreado. Cuadro no identificado, blurreado o desenfocado. Ese es el entregable que nosotros damos. Y básicamente tenemos varias excepciones y limitaciones que son recurrentes. Por ejemplo, en el caso de publicación de un retrato, derechos de imagen. Evidentemente aquí vuelve la relevancia, la diferencia entre ficción y documental. Yo en una ficción tengo actores, figurantes o extras que suelo llamar, miércoles 5 minutos, igual, que suelo llamar para que se vinculen a la obra audiovisual, lo voy a meter con mucha velocidad. Y básicamente tengo contratos con esas personas para autorizar su derecho de imagen. En un documental no. Entonces utilizamos esta excepción de la publicación de un retrato, por ejemplo, cuando estamos usando archivos de estadios. Yo cómo me voy a devolver a pedirle autorización a la gente que fue a un partido de fútbol o a la gente que estuvo en una marcha. Entonces buscamos obviamente esa excepción y vuelvo al caso a caso. Hay casos en los cuales la excepción no nos da y nosotros decimos efectivamente esta persona tiene un primer plano, tiene una relevancia en el documental. Nosotros sí pensamos que hay un riesgo de reclamación o incluso por la temática. Pueden usar mi imagen por muy incidental que sea, pero la temática, si yo considero que me afecta, podríamos estar en un riesgo de reclamación. Otro tema interesante son las obras en espacio público, las fachadas de los edificios. Imagínense imágenes de dron. Tengo imágenes aéreas donde se ve todo Bogotá. ¿Cómo me voy a ir yo edificio por edificio pidiéndole permiso a la gente por usar la fachada? Entonces aplicamos obviamente esta excepción de obras que están en el espacio público. Aún así hemos recibido reclamación de administraciones de edificios que dicen, usted usó la fachada de mi edificio, nosotros le decimos, señor, qué pena, ahí está la excepción, y eso no ha ido, digamos, un caso litigioso aún, pero tenemos el respaldo de la excepción. Y sobre eso rápidamente les pregunto los grafitis. El tema de los grafitis para nosotros es un dolor de cabeza y obviamente lo analizamos de diferentes perspectivas. Obviamente el grafiti es una obra artística. Si uno se va a esa definición, hay que buscar el titular del derecho moral, reconocer si uno puede conseguir el nombre del artista, ponerle los créditos, obviamente para cubrir ese derecho moral de paternidad, pero también pedirle permiso a la ciudad, que suele ser quien encargó los murales, a veces son calles que son llenas de grafitis donde ellos tienen la titularidad, pero hay casos en los cuales es muy complejo obtener los derechos de un grafiti y que por contenido es muy relevante tenerlo. Entonces ahí un poco la discusión que tenemos es si acaso los grafitis no se incluyen en esa excepción, justamente porque no tienen vocación de permanencia. Ahí les dejo la pregunta, si ustedes lo consideran. Y luego el uso incidental o accidental, estábamos comentando. Si yo estoy haciendo un documental sobre este señor que está por acá, y lo estoy entrevistando por la ciudad de Bogotá, y voy con él caminando, y resulta que atrás se ven establecimientos de comercio, marcas, de pronto cuadros, de pronto grafitis, mi personaje es él, no los cuadros que están detrás. Y un poco lo que estábamos discutiendo es si esos usos incidentales, evidentemente la incidentalidad no es una excepción de limitación del derecho de autor, no está contemplada como una excepción aún, pero me parece interesante que ya la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha hablado sobre la incidentalidad, no como una excepción, pero sí para analizar el uso, y es cuál fue la intención que yo tuve de utilizar esa obra preexistente. Básicamente la conclusión a la que hemos llegado es que en las obras de ficción, obras audiovisuales de ficción, obras de tipo podcast de ficción, todo lo que se utiliza tiene una intención. Es muy difícil de pronto argumentar que yo no decidí, que el equipo de arte no decidió utilizar ese cuadro, mientras que en el documental creo que es algo diferente. Entonces aquí les traigo otra pregunta para que nos hagamos, es si no sería interesante plantear unas excepciones o algún tratamiento diferenciado para las obras de documental, entendiendo que esto es algo que en algunos países ya está pasando. Es una discusión que nos pasa todos los días en la oficina. Los documentalistas dicen, pero es que yo cómo voy a blurrear o a quitar o a eliminar, porque es que mi documental tiene una relevancia. Entonces empieza toda la discusión del mérito, ¿no? De la obra, en fin. Pero creo que es un primer planteamiento que les hago, y es, yo considero que sería muy importante que en Colombia hubiera alguna referencia al documental en términos de excepciones y limitaciones. Otra cosa interesante es que las plataformas, por ejemplo, los guidelines que nos da, dice, si la obra artística, me estoy volviendo otra vez a las obras de cuadros, por ejemplo, si la obra artística no es principal, no se menciona en el guión y simplemente es accidental o es meramente decorativa, no hay que pedir licencia. Esos son los guidelines que nos vienen de las plataformas. La respuesta que nosotros damos es, en Colombia eso no es suficiente. En Colombia eso no aplicaría justamente por lo que les digo, y es, por más que sea un uso meramente decorativo, esa no es una excepción y no es una limitación. Y hay una intencionalidad en haber utilizado esa obra para decorar en sí. Tengo miedo del tiempo, pero voy al tiempo. Y les dejo una sentencia de la Corte Constitucional que me encantó, y es que ya la Corte se ha pronunciado sobre el documental.
y la Corte le ha dado una definición a que el documental es una interpretación de la realidad. Si a ustedes aquí presentes les gusta ver documentales, pues uno aprecia al documental la vocación de realidad, de lo que yo estoy viendo es real. Y en la medida en que yo tengo que, de alguna forma, meterle en mano, desde legal y por Clivers, a quitar elementos, eso afecta a la realidad y obviamente afecta al contenido. Y eso en términos de lo que significa una obra documental, que hago por tiempo. Bueno, entonces, interesante el tema según la Corte de los temas documentales. Y vuelvo obviamente a lo que les planteaba que me parece importante considerar. Obviamente acá ya les conté esto y es entender en estos casos, rápidamente les digo, los cuadros que se ven atrás, si realmente estoy haciendo un acto de reproducción o no, que es lo que decíamos cuando estoy haciendo un documental sobre el Señor y los cuadros se ven atrás pero realmente no se alcanzan a ver. Destaco obviamente el tema de la recognoscibilidad, por acá, o elemento de percepción. Lo logro ver, porque si no lo veo, como el derecho a imagen. Si no lo logro ver, ¿cómo puedo probar que realmente estoy haciendo una afectación? Finalmente, rápidamente, los invito a pensar. Sería interesante plantear un proceso de armonización de excepciones y limitaciones en Latinoamérica, al menos en la comunidad andina. Yo creo que sí. Tenemos ahora un rodaje de una película en 3 o 4 países y es completamente distinto. Los procesos de quiebre son completamente diferentes y es bien complejo llegar a un punto común. Si ustedes ven, por ejemplo, el proceso de armonización en Europa, para fines de lo que yo estoy hablando del proceso de obras de creación artística, obras audiovisuales, es algo interesante. No sé si aquí estamos de acuerdo, ojalá debatamos. Listo, perfecto. Definitivamente, escucharte, Patricia, es absolutamente ilustrativo, pero más que cualquier otra cosa, lo que nos deja es provocados de una discusión. Caímos en un anzuelo y creo que todo el auditorio tiene una infinidad de preguntas que creo que en este uso de moderador que estoy haciendo hoy me voy a limitar solamente a decir, vamos a escuchar a nuestros siguientes intervenientes para que a partir de ahí hagamos un coloquio entre todos, porque si no, el entretenimiento y el derecho de autor nos van a ocupar durante el tiempo que queda. Así que en este propósito le doy el espacio, invito al doctor Juan Fernando Córdoba, maestro, que nos va a hablar sobre las limitaciones y selecciones en el contexto de ciencia abierta. Doctor Córdoba. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Gracias, el señor presidente de Secoga. Estoy feliz de estar en mi casa nuevamente algún tiempo y después de varios compromisos, pero sobre todo después de haber estado también metido en Seconda. Entonces, pues una maravilla que tengamos esta oportunidad y felicitaciones por la organización del evento. Gracias a quienes están hoy acompañándonos aquí. Me pareció buenísimo que Patricia iniciara, además que ahí los tienes que enganchar con la primera charla porque es pelear contra el almuerzo, contra el posalmuerzo, eso es complicado. Y como yo les voy a hablar de ciencia abierta, como acaban de decir, no necesariamente todo el mundo le atrae el tema, es más de investigación, más académico. Y pues cuando uno le comienzan a hablar de posesiones demoníacas, inmediatamente ya atrae la atención. Entonces, gracias porque logramos captar la atención por ahora. Y ahora me quedan 13 minutos. Bien, ¿de qué estoy hablando cuando hablamos de posesiones demoníacas? No de posesiones, de ciencia abierta. Juan, no sé cuál la... Bueno, vamos a hablar entonces de ciencia abierta. Y quería comenzar con una caricatura muy bonita que estaba en la presentación, que no sé si la recuerdan, en donde hay un gran bote y muchas personas con corbata de la caricatura. Y una persona más pequeñita al centro, más pequeñita al frente, remando. Y le dije, oiga, pero Hernández, ¿usted qué es lo que piensa? ¿No estamos todos en la misma barca o no? Y todos viéndolo como va remando solito.
Y esto para también ilustrar la idea de que cuando hablamos de ciencia abierta es precisamente por la posibilidad que tenemos de compartir una serie de conocimientos, de investigaciones, de resultados de investigación que siempre serán útiles para el avance de la ciencia y la investigación. Y claro, pensarán, pero este es un congreso no de investigación, sino de propiedad intelectual. ¿Qué tiene que ver? Nosotros hemos venido trabajando, digo nosotros porque en algún momento algunos de nosotros, algunas personas también ayudaban a la consultoría cuando se trataba de conciencias, que ahora es en ciencias, en un estudio sobre la forma en que la propiedad intelectual interactúa con la ciencia abierta. Porque algunos consideran que se trata de dos disciplinas o de dos campos completamente distintos. Es decir, si yo comienzo a hablar de ciencia abierta, inmediatamente, uy, este es el tipo de la propiedad intelectual. Este quiere que todo salga gratis. Este quiere que todo salga público. Igual que cuando uno habla de limitaciones de excepciones. Esa puede ser la percepción. Y específicamente sucede con la ciencia abierta. Y lo traje a colación porque hace 3 semanas, el 3 de agosto, se emitió por parte del gobierno la nueva Política Nacional de Ciencia Abierta. Es un documento que siguió a otro que se había emitido 4 años antes, también al final del gobierno anterior. Lo curioso es que parece que es un tema tan complicado que requiere mucho tiempo de estudio y efectivamente al final del gobierno Santos se emitieron unos lineamientos de ciencia abierta donde efectivamente estaba incluido un punto relacionado con la propiedad intelectual. Y al final del gobierno Duque llegó, gracias, al final del gobierno Duque llega entonces este otro documento ya con una política nacional que tiene muchísimo que ver con la ciencia abierta, con la propiedad intelectual y particularmente con sus excepciones y limitaciones. Va a ser más además les dije Hernández y era Fernández, como el Tintín. Bien. La dicotomía que muchas veces se presenta entre estos dos conceptos de propiedad intelectual, voy a pasar un poquito rápido sobre los conceptos, de qué manera se han venido definiendo muchas definiciones. No es fácil llegar a un concepto único de ciencia abierta. Esta de la OSD, que traje en la versión original, resaltan el uso de los recursos públicos en las investigaciones y de ahí que se justifique que estén abiertos al público, que se pueda usar en general por las personas. Es decir, yo no estoy pagando con dinero del Estado, con dineros públicos, pues esperemos que los resultados también estén disponibles para todas las personas y no para las empresas que recibieron esos fondos públicos. Esta es una taxonomía en general de lo que uno podría hablar de la ciencia abierta. Es mucho más complicado que lo que podríamos resumir en ese concepto que presentaba antes y tiene muchos elementos. Y ojo que cuando hablamos de ciencia abierta, no estamos hablando específicamente de acceso abierto. Es solamente uno de los puntos, como ustedes lo pueden ver allí en la taxonomía. Ese Open Access es solamente un puntico de lo que nos interesa respecto a la ciencia abierta. Por supuesto, cuando hablamos de investigación en el campo académico, particularmente es importante ese Open Access, tanto a los artículos como lo que podría uno hablar de Open Data o Open Research Data para los datos de investigación, de manera tal que rápidamente se puedan llegar a resultados de investigación. Hay algo muy bonito ahora con la pandemia. Cada quien tiene sus experiencias con la pandemia y el aislamiento, pero en particular en este caso, uno encuentra que, seguramente por todo lo que había pasado hasta ese momento, en los primeros meses, las revistas más prestigiosas, estamos hablando de Science, de Nature, dijeron inmediatamente todas las investigaciones, todos los papers que tengan que ver con COVID, con encontrar rápidamente curas o vacunas contra COVID, los vamos a poner en Open Access, sin ningún tipo de costo. Seguramente pues ellos tomaron sabiendo qué podía pasar donde no hicieran eso. Seguramente iba a haber también una reacción general del público en el sentido,
ustedes que son los que están publicando los resultados de las investigaciones deberían tener la posibilidad de que, o ofrecer la posibilidad de que los demás vayan avanzando en estas investigaciones. Todo, como les digo, ya se trataba de datos de investigación, ellos pusieron no solamente los artículos, sino los datos de investigación que se estaban realizando en ese momento respecto del fondo. Esto también hace parte del ecosistema y, bueno, perdón que acá el corrector me hizo algunos cambios en inglés, seguramente lo estaba trabajando en mi versión en PowerPoint y por eso conflictos sin conflicto. Pero lo que quería decir con esto es que se ha ido construyendo a partir de diversas escuelas de pensamiento y cómo la visión se antepone, pero lo que podemos decir es que en realidad hacen parte de un mismo sistema y que el punto de engranaje de esos dos sistemas son las limitaciones y excepciones. La manera como yo puedo ayudar a compatibilizar el sistema de ciencia abierta con el de propiedad intelectual es con un buen portafolio de limitaciones y excepciones que permita efectivamente en determinados casos compartir esos datos de investigación o resultados de investigación. Estos son algunos de los elementos que ya se había mencionado tangencialmente por Patricia en la primera presentación, de qué manera esas limitaciones y excepciones pues conjugan en el sistema de propiedad intelectual y de qué manera una política de ciencia abierta en un país el nuestro debería tener acceso a abiertas publicaciones o a datos de investigación y cómo esa política no solamente afecta el derecho de autor, sino también en general las los distintos modos de protección o sistemas de protección en la propiedad intelectual, como lo ven en pantalla en este momento, de qué forma agendas de investigación, acceso abierto a publicaciones. Entonces ahí lo que busqué fue poner las intersecciones entre determinados elementos de la ciencia abierta y modos de protección de la propiedad intelectual. Me detengo un momento en las publicaciones porque seguramente es un punto en el que se genera una mayor discusión por el trabajo permanente de los investigadores, de los profesores, de los tutores en materia de investigación. Hoy en día, todos los grupos se someten a un sistema de edición del anterior por ciencias, hoy en ciencias, y ahí lo que tiene más impacto es el cuartil en el que se publica, dependiendo de las grandes clasificadoras de ese impacto y de esas publicaciones que son. Y Scopus, si uno mira, pues en realidad el gran número de revistas, solamente 13% del total son de acceso abierto. Pero, como les decía ya, las revistas más prestigiosas que son de acceso cerrado tienen la modalidad de Open Access. Lo que sucede es que para que pueda haber un acceso abierto en algunos casos, se requiere primero haber pasado por un proceso o un periodo de embargo, se llama periodo de embargo de publicaciones científicas, que puede fluctuar entre 12 y 24 meses. Muchas veces los datos de investigación también dependen de esos periodos de embargo, y para poner en Open Access a estas publicaciones, pues dependerá de la ruta que se escoge, la denominada ruta verde o la denominada ruta dorada, que supone, caso de la ruta verde, una especie de lo que se llama una publicación propia o autoarchivo, que está referido a prepublicaciones, la posibilidad de yo poner avances de mi investigación en repositorios propios o en repositorios abiertos, y una ruta dorada que permitirá un acceso abierto universal, pero con pago al editor. Y cuando ya estamos hablando de ese pago al editor, significa que se tendrá que pagar unos APCs o unas tasas de procesamiento de artículos, APCs por las siglas en inglés, que pueden fluctuar entre 500 y $5,000. Y efectivamente esa cifra es real, es decir, estamos hablando de más de 20 millones de pesos para poder poner en Open Access algo que es resultado de mi propia investigación, pero eso me lo cobra la revista que hace todo el proceso editorial. Si estamos hablando, por eso se explica el por qué Science y Nature terminaron poniendo en Open Access,
sin el pago correspondiente, porque si no, pues alguien podría decir que eso es negocio. Verificado ese pago, pues es posible divulgarla abiertamente. Bien, pues estos son simplemente números de la publicación en el mundo y algunos logros que se han generado en ciencia abierta. En el mundo, la Unión Europea ha sido muy consistente en esas políticas de ciencia abierta, pero también respetuosa de todos los conceptos de propiedad intelectual. Ha logrado compatibilizar en distintos documentos, por ejemplo, en una recomendación sobre acceso y preservación de la información científica. En Alemania, también unas declaraciones sobre el Open Access en Alemania, pero además, algo que quiero resaltar, se han venido creando excepciones particulares para favorecer esa ciencia abierta, es decir, se logra, nuevamente, como les digo, el punto de engranaje entre los dos sistemas es el sistema de limitaciones y excepciones para facilitar ese acceso abierto a las publicaciones, por ejemplo, disminuyendo el periodo de embargo que les mencioné hace un momento, de 12 a 24 meses, entonces Alemania lo baja a 6 meses. En Finlandia, políticas de acceso abierto e innovación, algo muy interesante y es que en la misma autoridad pública confluye la regulación de la ciencia y la propiedad intelectual, por lo cual les queda fácil lograr esa armonización entre los dos sistemas. Recomiendan además, la misma autoridad pública, recomienda la utilización de licencias Creative Commons para artículos de investigación. En Reino Unido y Japón se han introducido también excepciones y limitaciones que yo estoy mencionándolos porque creo que nos pueden llevar a pensar en la próxima revisión que se haga de acuerdo con la ley de las excepciones y limitaciones se podría cuenta esto. Y estas en particular que tienen que ver con la minería de texto y datos en los artículos científicos y que favorecerían la investigación. Iniciativas en Brasil, en Argentina que también una ley de acceso abierto, un programa de acceso abiertos, en Perú un repositorio digital nacional, en México también los lineamientos generales para ciencia abierta, y termino con lo que les mencionaba en Colombia y por qué quise traer esto en los retos actuales para las limitaciones y excepciones, porque seguramente van a suponer una modificación de nuestra normativa actual en esa materia, que son los lineamientos que les mencioné y la Política Nacional de Ciencia Abierta que se publicó hace 3 semanas. En esa política se dice que cualquiera, mencionando por ejemplo a la UNESCO, que ese sistema debería ser tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Y por ello se dice que también las restricciones podrían estar sustentadas en motivos de política pública. Ahora lo hablaremos en la discusión, Patricia, sobre el tema de casos especiales, que muchas veces se ha justificado que debería estar sustentado en motivos de política pública, y estos son ejemplos los que se ven en pantalla. Y por eso se define una serie de estrategias, la acción estratégica 1.4, que dice adelantar ajustes, actualizaciones y desarrollos normativos para el manejo de la propiedad intelectual en ciencia abierta, que sean el resultado de discusiones, identificación de problemáticas, y se proponen 2 temas en particular, 2 metas en particular. Convocar para el año 2023, próximo año, mesas de trabajo territorial en todos los niveles de propiedad intelectual donde se definan límites e incentivos, así como el acceso, gestión y uso de datos de investigación, y para 2024 y 2025 una sincronización normativa de la propiedad intelectual y la ciencia abierta, que fue de lo que estuvimos hablando hasta el momento, de qué manera logramos compatibilizar esos 2 sistemas para lograr modelos más abiertos y modelos creativos de ciencia, respetando siempre las condiciones de propiedad intelectual. Ese entonces será la tarea, el desafío. Algunos de nosotros o de ustedes terminarán participando en esas mesas, entonces por eso este contexto seguramente nos será muy útil para. Esos son, pues entonces ya dentro de las conclusiones, de qué manera los 2 sistemas complementarios se presentan intersecciones. Veremos, por lo que les comentaba en las revistas, buena parte de los conflictos surgen más de las disposiciones contractuales con los sistemas de publicación, y de qué manera esas excepciones y limitaciones juegan un papel fundamental para la compatibilidad de los dos. Muchísimas gracias.
Definitivamente, entonces, la discusión hoy es limitaciones, excepciones y cómo entonces vienen a permitirnos la divulgación del conocimiento, la divulgación de las diferentes tipologías de obra, la comercialización de las mismas sí se materializa en personas. Y evidentemente ciencia, acceso abierto, es hoy una de las grandes necesidades que llama la atención y pone los ojos sobre este tópico. Para continuar con nuestro panel, yo quiero invitar al doctor Juan Sebastián Sánchez. En la presentación no advertí que era el CEO de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API, y además es socio de SECOLDA. Y él nos acompaña hoy desde Argentina con una presentación muy interesante sobre aquellas discusiones que están ocurriendo en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en torno a limitaciones de excepciones. Diferentes posiciones geográficas y su determinación con relación a lo que proponen desde esas ubicaciones locales. Así que, Sebastián, sea usted, por favor, quien pueda explicarnos y socializar estas cuestiones relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Un gusto saludarlo. También saludo a mis compañeros de panel, a la doctora Patricia, al doctor Juan Fernando, quien fue mi profesor en el curso de Copyright X de Harvard X cuando lo cursé. En plena pandemia nos encontrábamos por las tardes y yo tuve la fortuna de estar en el curso y con los demás profesores de Copyright X, como lo son el doctor Julián y Pablo, que están siempre ahí muy al pendiente. Muchas gracias al presidente del SECOLDA, a su junta directiva, y a todas las personas que han hecho posible este congreso, por la invitación a mi persona y a la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Como ya lo advirtió el doctor Martínez, mi intención, voy a compartir la pantalla, ahí por el interno estoy viendo que se ve, la voy a poner grande, es presentar un poco lo que estamos debatiendo, lo que se está debatiendo en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, más precisamente en el SCCR, en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, sobre el tema de limitaciones y excepciones, que es un punto permanente en la agenda, en el orden del día. Lo que les quiero compartir son 3 puntos muy puntuales. El primero es la propuesta del Grupo Africano, que en la última reunión de este año tuvo un cambio, la caja de herramientas, que fue el cambio que se propuso, y algunas conclusiones a las que hay lugar. El Grupo Africano de Países ha venido proponiendo desde hace varios años un tratado internacional y vinculante sobre limitaciones y excepciones que sea transversal, ¿no?, a todo este de derecho de autor, y que los Estados miembros tengan la obligación y el compromiso de cumplir y ratificar dentro de sus legislaciones nacionales. Esto para permitir usos sin el debido pago por el uso de las obras protegidas por el derecho de autor. Los beneficiarios de esta propuesta del Grupo Africano serían las bibliotecas, archivos, museos, instituciones docentes y de investigación y personas con otras discapacidades. Esto lo pueden encontrar en los documentos de trabajo del comité que reposan en la página del SCCR, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que ha venido avanzando y que cuenta con un debate muy interesante y muy profundo, porque como lo decía el doctor Martínez, diferentes países se encuentran en que no hay consenso absoluto para poder avanzar en la propuesta, sino que hay grupos de países que no están de acuerdo con la propuesta, hay otros que la apoyan, pero con algunas mejoras, y hay otros grupos de países o países particulares que apoyan la propuesta tal como está. A mi modo de ver y a nuestro modo de ver, y lo que hemos venido planteándole al comité permanente, es que la propuesta es riesgosa en varios aspectos. Lo primero es que este reglamento internacional y vinculante, este tratado internacional, podría no respetar la regla de los 3 pasos tal como la conocemos hoy. En nuestro sistema es muy importante cuidar y custodiar la regla de los 3 pasos, como lo decía la doctora Patricia, en poder ver e interpretar cada caso en particular y poder ver la regla de los 3 pasos, tal cual como la venimos conociendo. Consideramos también que la propuesta del Grupo Africano es riesgosa y ataca la soberanía de los estados, porque al ser un tratado vinculante y obligatorio para los países debería ratificarse, y las limitaciones y excepciones deben responder de forma exclusiva a los intereses y el contexto particular y la idiosincrasia de cada país. Las limitaciones y excepciones deben ser lo más excepcionales posible, lo más restringidas posible, y deben responder a ese contexto socioeconómico de los países, ¿no? La limitación y excepción, como ya lo dije, no debería ser extensiva, sino, como su nombre lo indica,
ser muy limitada para su entendimiento y para no afectar el núcleo esencial del derecho de autor. Y la legislación de cada limitación y excepción corresponde a cada país. En Colombia, en la ley 1915 del 2018 se estableció, como ya lo decía el doctor Córdoba, esta revisión, esta audiencia pública de revisión cada 3 años para ver cómo andamos, ¿no? Y esa revisión responde a esa necesidad de soberanía, a esa necesidad de revisarnos como país y de ver cuál es nuestro contexto, dónde estamos parados para ver si se necesitan menos, más o si estamos con las limitaciones y excepciones que corresponden. En la última reunión del SCCR que tuvo lugar este año, hubo una sesión de preguntas y respuestas con una experta, la doctora Sara Bareder, española, y se le hicieron algunas preguntas y respuestas, y al final de esta sesión ella concluyó que no era conveniente ni necesario un tratado internacional vinculante por aquello de la soberanía de los países y porque cada estado debe ser soberano y debe ser capaz de legislar las limitaciones y excepciones entendiendo su propio contexto. Un tratado vinculante pues podría vulnerar esta soberanía, ¿no? Y podría no responder a aquellas necesidades básicas o aquel contexto propio de cada país. Se expresó también que es viable avanzar en una caja de herramientas para ayudarle a los países. ¿Y por qué es necesario ayudarle con una caja de herramientas a los países? Porque cada país dentro de su legislación y dentro de los usos que hacen de las obras tienen necesidades diferentes y tienen contextos diferentes muy marcados. Entonces es necesario que la caja de herramientas tenga un abanico de oportunidades para poder asesorar, ayudar y dar herramientas puntuales a los estados que necesiten regular las limitaciones y excepciones de manera limitada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Algunas de las cuestiones que podría tener esta caja de herramientas son recomendaciones a los países, bullets de buenas prácticas, algunas recomendaciones con ley tipo, pero siempre respetando la regla de los 3 pasos en los sistemas que se apliquen, y también teniendo en cuenta cómo es el contexto legislativo de cada país, ¿no? Entonces, ya para terminar, algunas conclusiones al respecto es que debemos custodiar y respetar la regla de los 3 pasos para poder respetar también ese núcleo esencial del derecho de autor y no afectarlo y no volver de la limitación a una regla. Respetar la soberanía de los países, entendiendo que cada país es soberano, independiente y único en su contexto y en su idiosincrasia. La limitación-excepción debe responder a una situación particular y excepcional del uso en cada país para así respetar y darle el sentido al derecho de autor como lo conocemos. Esas son las reflexiones que se suscitan en el debate internacional de la OMPI. Muchas gracias de nuevo por la invitación, muchas gracias al SECOLDA, y bueno, quedo muy atento a todas sus preguntas y un placer acompañarlos desde la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sebastián, por su valiosa intervención. Yo encuentro un punto de convergencia en estas 3 intervenciones. Y ese punto de convergencia habla justamente de la necesidad de ese diálogo entre los derechos exclusivos, una ponderación de esos derechos exclusivos a través de las limitaciones y excepciones, y el contralímite que nuestro sistema de derecho de autor ha escogido, la regla de los 3 pasos, o incluso en otros sistemas, el fair use, el fair dealing, del que mencionaba la doctora Regino en su intervención. En esos 3 momentos, miren cómo al final, sin distinguir cuál es el origen de la necesidad, el punto en concreto será este. Y además, dentro de esa convergencia de aspectos, me quedo yo también con otras 3 reflexiones. En privado le decía a la doctora Regino, yo sí creo que en esa sesión de competencias soberanas, entre comillas, que hace Colombia y cada uno de los 3, y hay los 3 países que también confluyen en la comunidad andina, es posible o podría llegar a ser posible concebir una adopción, de limitaciones y excepciones para ese mercado.
porque al final estamos hablando de un mercado subregional, proceso de integración, que es diferente a lo que nos plantea hoy el escenario del doctor Sebastián, de hablar de un tratado que cada país debería, desde el derecho internacional, ratificar e incorporar a su ordenamiento jurídico. Dicho esto, entonces, la discusión está servida. Y en ese sentido, quisiera yo trasladar la oportunidad a ustedes, querido público, para que sean quienes formulen esas preguntas a nuestro panel y a partir de ahí se genera la discusión en concreto. Ya tenemos la primera. La verdad es que para mí este panel ha sido interesantísimo. Yo entiendo muchísimo como los dos mundos entre lo que trabaja Patricia y lo que explicaba Juan Fernando, porque yo soy editor académico de una universidad. Y para nosotros los editores, cuando estamos haciendo producción de los libros, es un dolor de cabeza, particularmente el tema de las imágenes. Y cuando vamos a las imágenes pensamos en derecho de cita, pero el derecho de cita y bueno, las limitaciones y excepciones también y la regla de los 3 pasos nos pone a pensar qué puede ser un uso justo o no. Y en esas uno también se pone a pensar, bueno, si hago la reproducción de una fotografía y no quiero atentar contra la explotación natural de esa fotografía, ¿cuál es la explotación natural? Porque pues una de las derivaciones de esa explotación puede ser justamente la licencia para que se pueda publicar o reproducir en un libro. En ese sentido, digamos, ¿cuáles son esos grandes dilemas o hacia dónde deberían apuntar, viendo este panorama de las discusiones que se están dando en términos de las limitaciones y excepciones, particularmente también entendiendo que el derecho de autor es también un derecho cultural en términos del acceso al conocimiento? Entonces, digamos, ¿cuáles deberían ser las discusiones que deberían darse en instancias como no sé, en términos de las leyes locales o en términos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también, sobre el derecho de cita para la producción no solamente editorial, sino otro tipo de producciones culturales, y en términos también de ese acceso al conocimiento? Muchas gracias por la pregunta. Yo me la hago todo el día, porque realmente no hay un derecho de cita aplicable a una imagen. Finalmente, la reproducción es total, ¿no? La forma en la que concibe el derecho de cita es reproducir un fragmento de una obra literaria mayor y que esa reproducción no implica. Entonces, en la obra, en tipo fotografía, pues la reproducción es total. Entonces, un poco siempre el reto es el caso a caso que les mencionaba. No creo que sea viable sacar una regla general donde se diga que todas las imágenes van a poder ser usadas en X o Y. Creo que va al origen de la fotografía y es, nosotros por lo menos las fórmulas, y aquí obviamente le daré la palabra al doctor, pero básicamente la idea de, en materia editorial, de buscar obras originales y mandarlas a hacer es una opción. La otra opción es obviamente buscar al autor. O sea, estoy buscando las opciones antes de remitirme las excepciones y limitaciones. Al final, por eso se llaman excepciones y limitaciones. Buscar las opciones de tener esas imágenes de manera licenciada, justamente para que la explotación comercial ya del libro no tenga limitación, porque al final tú te puedes amparar en el ámbito de lo académico, educativo, pero eso también es una línea muy delgada que en el momento en que el libro salga de una manera ya pierdes exactamente, y en el momento en que haya un lucro ya no estás en ninguna excepción y vas a tener una obra que va a estar completamente limitada. Entonces yo creo que hay opciones, no necesariamente desde las limitaciones y excepciones, sino buscar colaboración con los dueños de las imágenes, titulares de los derechos, para obtener los derechos de manera legal, amplia y suficiente para la explotación que pretenden de los libros. Y ya si eso no es posible, sí creo que sería interesante analizar el derecho de cita desde la perspectiva de las imágenes, justamente por la limitación que tenemos en la parte de la reproducción, porque salvo que tú me digas que estás reproduciendo una parte de la foto y no la foto completa, pero eso no haría sentido en el uso que quieres hacer. Correcto, doctor. Yo estoy de acuerdo con ese análisis. Efectivamente es muy difícil, tenemos que hacer el caso a caso. Esa parte es muy importante, la explotación normal, que es la palabra natural, la explotación normal de la obra, y sobre eso ha habido muchísima discusión, que es normal en la investigación. Ahí Juan Carlos decía que mi tesis doctoral se dedicaba a las excepciones, pero en realidad me dedico estrictamente a reglas de este paso. Entonces, cuando me metí en el entendimiento de ese segundo paso de la explotación normal, siempre la discusión es lo normal es opuesto a lo normativo, era normal opuesto a normativo, en el sentido normativo de que es lo que debería
lo que debería ser, y por supuesto eso va cambiando con el tiempo. Lo que en un tiempo era normal hoy no lo es, o al revés. Entonces eso pasa con cada una de las fotos, es decir, en qué sentido, si está la foto, en qué contexto se pudo haber dado, si era para un propósito académico o si era para un propósito artístico, y así se concibió que esa iba a ser la explotación normal de la cosa, o que se iba a explotar en un formato impreso, y entonces ahora lo estamos viendo en el formato digital. Las discusiones siempre están servidas y por supuesto habrá que ver el caso a caso para llegar. Pero recuerden que además, tal como ha sido interpretado por los tribunales internacionales y algunos países, no todos, algunos países, la regla de los 3 pasos la llaman así, a diferencia de algunos que lo llaman de los 3 criterios, porque tiene que pasar primero uno antes de pasar al otro. Porque para mí en realidad el paso más interesante es el tercero. El tercero que logra efectivamente conjugar todos los elementos, tanto los derechos del titular como también la posibilidad que tienen determinados integrantes de la sociedad para usarlo. Es decir, ahí dice, se puede causar el perjuicio, pero hay que mirar si hay suficiente justificación para causar el perjuicio. Es decir, el perjuicio de, puedo publicar la foto, pero hay que mirar cuál es su justificación para poder publicar esa foto. Pero la mayoría de las veces no se alcanza a llegar a ese tercer paso. La mayoría se quedan en el segundo paso, que es el paso económico. Entonces, claro, si el paso económico me dice, esto puede suponer que se afecte el mercado natural de esa obra, pues no lo va a superar. La mayoría de las veces no lo supera, que es algo que pasa también con el fair use. Usualmente, el paso que no logra superar una de estas excepciones es el cuarto criterio, que es el de la afectación del mercado público. Tenemos espacio para una pregunta adicional. Mi duda va relacionada con el ámbito de territorialidad de la ley. Como Patricia decía, cuando hay series y entonces las dos partes están constituidas en Colombia, pero la producción se va a llevar a cabo en Argentina, ¿qué ley es aplicable? Es decir, si decimos que aplicamos la ley de Colombia, pero se ejecuta contrato en Argentina, ¿cuál es la ley que debemos aplicar y cómo se maneja respecto a la territorialidad? Gracias. Pues justamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos, digamos, al momento de hacer la asesoría en materia de clearance, por ejemplo. Lo que a nosotros nos pasa, básicamente por ser una obra encargada desde los Estados Unidos, es que el objetivo es que esté clear en la legislación donde se está produciendo. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos que garantizar que cumpla con las normas colombianas. Si vamos a rodar en Argentina, allá va a haber una productora que va a firmar a su vez un contrato espejo del nuestro, que también va a asumir el mismo procedimiento de clearance con las mismas restricciones. Es decir, que si llega a haber una reclamación allá, va a ser bajo ley argentina, y ellos tendrán que responder por la omisión del análisis que hayan debido hacer para entregar esa obra clear. Es un reto, obviamente, porque nosotros tenemos una, entre comillas, es algo bueno porque nuestra norma es restrictiva, entonces nosotros solemos tener un análisis mucho más cerrado de lo que se puede y lo que no se puede. Sería al revés, más riesgoso si nosotros tuviéramos una ley mucho más abierta. Lo que nosotros consideraríamos clear sería para ellos un riesgo al momento de explotarlo en territorio norteamericano. Entonces, ese tema de la territorialidad es bien importante. Normalmente lo manejamos a nivel contractual con respecto a las cláusulas de indemnidad y de responsabilidad. Ahí se define quién respondería en el caso de una controversia dependiendo de dónde se dé, entendiendo que se va a dar ya sea en el país de la producción o en el país de la empresa que está haciendo la comercialización, y entendiendo que en esos casos quién va a responder, necesariamente el que produce, o sea, Colombia acá y Argentina allá, pero va a ser un tema contractual que lo va a solventar por el momento. Bueno, pues con estas dos preguntas cerramos este panel. Quiero agradecer especialmente a la doctora Patricia Rengifo, al doctor Juan Fernando Córdoba, al doctor Sebastián Sánchez por su generosidad y compartirnos sus apreciaciones sobre estos temas. A todos ustedes por permitirnos
justamente este diálogo. Muchas gracias a Recorda por la invitación.